Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos a Nuevamente. Vamos a hablar el día de hoy sobre algunas frases de Sócrates, continuando el tema desde la semana pasada. Ahora Sócrates, como ya conocen, era un filósofo griego que vivía hace más de 2000 años en Atenas. Tenía una personalidad muy curiosa, era muy feo físicamente, todos le decían así, que era muy feo. Era una persona que siempre aparentemente molestaba a los demás porque les preguntaba cosas y los cuestionaba y siempre quería que la gente cuestionara lo que hacían. Pero es uno de los hombres más importantes de la historia y como él famosamente dijo, yo no sé nada, así que no sé por qué me dicen sabio, pero era una de las personas más sabias de la historia, uno de los filósofos más importantes. Sí, eso es también en parte algo que en este mundo confundimos. Creemos que alguien que simplemente medita o que tiene una posición, es un monje o es un sacerdote, instantáneamente lo hace sabio, instantáneamente sabe algo, y no es así. Hay muchas personas que no tienen ese conocimiento porque es un conocimiento que... Y esa es una de la distinción también que tenemos que hacer entre el conocimiento y la sabiduría, porque el conocimiento tradicionalmente, clásicamente se conoce como que viene del estudio, viene de la ciencia, la sabiduría viene del espíritu, viene de Dios, viene de la inspiración, y eso es algo obviamente muy complicado de lograr. ¿Cómo te haces sabio? ¿Qué es ser sabio? Es complicado decir qué es en realidad. Lo que sí sabemos es que Sócrates era un hombre que, como está en la cima de ese intelecto, le decimos sabio, porque esa es la palabra que podemos usar. Era más que alguien que conocía cosas, más que alguien que, en una forma sencilla de verlo, sabía algunos hechos o sabía matemáticas. Es alguien que transciende esto, llega más arriba que esto, y le decimos sabio. ¿Y cómo le podemos resumir? Pues le podemos resumir en que es alguien que piensa. Sócrates fue alguien, sea lo que sea que digan las personas de él, fue alguien que fue un pensador. Y eso es algo que sin pensar difícilmente puedes hacer el caso de que eres inteligente. ¿Cómo Sí. puedes ser inteligente sin pensar? ¿Cómo puedes ser sabio sin pensar? Exactamente, y pensar de que esa es la cuestión. Para él, lo más importante era pensar de lo que estás haciendo tú. Tú te tienes que conocer a ti mismo, por qué haces las cosas, por qué vives de la manera en que vives. Y por eso, una de sus frases famosas es sobre la vida. Y nos dice, no vale la pena vivir si no te examines. Una vida que no está bien examinada no vale la pena vivir. ¿Y en qué sentido? Porque no te examines, no sabes qué estás haciendo, no sabes por qué tienes ese cajón lleno de cosas, de cables que ni usas, no sabes por qué siempre tienes que desayunar unos hot cakes, no sabes cuántas calorías consumes, nunca los has contado, no te acuerdas de nada, de lo que hiciste la semana pasada, de lo que hiciste hace un mes, no te conoces y por eso las cosas nunca cambian. La vida no cambia al menos de que empieces a entender qué estás haciendo. Primero tenemos que conocernos. Ahora, en antigua Grecia había un templo muy importante, un lugar sagrado muy importante que se llamaba el Oráculo de Delfi. Y ahí la gente iba para hacerles preguntas a unas sacerdotisas que vivían ahí, que supuestamente tenían sueños proféticos y que, etcétera, podían predecir el futuro. Era un lugar místico, un lugar religioso para los griegos, pero en la entrada de ese templo, que era como una cueva, decía, conócete a ti mismo. Y ese era un aforismo muy antiguo que viene no nada más de Grecia, viene de Egipto. En el antiguo Egipto eso era bien importante en la filosofía de ellos, que decían, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y al universo. Entonces, todo lo importante empieza contigo, empieza con el conocimiento de nosotros mismos. Sí, es lo que le decimos en la filosofía el microcosmos y el macrocosmos, de que somos... El macrocosmos es como el universo, todo lo que está afuera,
micro es nosotros, somos como un universo pequeño. Tenemos así como hay un sol en nuestro sistema solar, así tenemos en una forma algo que le da vida a nuestro cuerpo, que es como si fuera el corazón, que da luz, y por eso hay vida aquí, por la luz del sol. Y la sangre que fluye, que como si fuera sale del corazón, es lo mismo que ese sol en el sistema solar. Somos algo como un reflejo, como si fuera un espejo del universo, somos nosotros. El conocimiento está adentro. Ahora, no estamos diciendo que simplemente meditando o cerrando los ojos vas a adquirir conocimiento científico. Así no funciona la ciencia, así no funciona el conocimiento. El punto es que te da ese instante de partida, de que de aquí en adelante voy a investigar, porque te hace curioso. ¿En qué sentido? Tu curiosidad se enciende. Las personas que no tienen curiosidad viva, animada y rápida, son personas que no cambian. La persona que tiene curiosidad es la persona que quiere cambiar. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me duele el estómago? ¿Por qué a veces me duele la cabeza? Y tiene esa curiosidad y la va a investigar, investigar, investigar hasta que llega a un punto donde encuentra una respuesta. La mayoría de las personas no buscan respuestas ya. Creen que las tienen. Y ese es el problema. Cuando crees que conoces todo, ya no investigas. Cuando encontraste una forma de vivir tu vida con la que estás por lo menos conforme, ya no haces más, no investigas, no compras el libro, no te cuestionas. Sí, como decía Sócrates, la gente tonta tiene todas las respuestas. Son la gente que siempre tiene una respuesta para todo. Oye, ¿por qué esto? Ah, es por esto, así funciona, ¿sí? Están 100% seguros sin tener ninguna base de conocimiento. Sí, y ese es en gran parte el problema, que las personas tontas hablan muchas veces hasta con mayor seguridad que las personas que conocen. Y muchas veces así, porque el científico que realmente está a la vanguardia de su campo habla con muchas dudas. Sí, con muchas. Y tiene que decir, es que no sabemos esto, no hemos descubierto esto todavía. Es un estimado, es un aproximado. Es una teoría. Sí. Exactamente. Y la persona, el tonto, dice, no, es por esto. Yo sé por qué. Sí. Sí. El hombre verdaderamente sabio, como decía Sócrates, admite que no sabe nada. Sí, y tienes que hacerlo, porque eso es lo que habíamos hablado muchas veces. Que la persona que está, por ejemplo, un experto mundial en genética y en herencia, en lo que estamos hablando de los cromosomas en particular, una persona que se dedicó toda su vida a investigar el ADN y cómo pasas tú a tu hijo, a tus hijos, cómo les, entre comillas, pasas el color de ojo, lo que sea. Y esa persona habla con mucha duda. Dice, es un porcentaje, no se puede decir nada 100%, es muy complicado, se tienen que hacer análisis muy, pero muy precisos, mucha investigación para saber exactamente cuáles son los porcentajes, porque siempre hay un porcentaje de duda. Pero pregúntale a tu tía, ¿por qué salió así tu primo? ¿Por qué tiene los ojos, como dicen aquí, de color? Y te va a decir, es porque mi abuelito tiene una persona, enseguida de ella, una persona que investigó ese tema más de lo que ella está viva, un experto mundial, y habla con duda, pero la tía habla con certeza extraordinaria, habla como un dios, es por el abuelito. Ella sabe. Salió idéntico a su abuelito, por eso come así, por eso le gusta mucho la hamburguesa, etcétera, etcétera. ¿Para qué tenemos que investigar? Si ya la tía ya tiene todas las respuestas de la genética. Sí, no, y porque como dijiste de los ojos, porque aquí en México café no es un color. No es un color. Café no es un color. Yo no sé cómo miran el chocolate, lo ven transparente, entonces si no es un color, porque ojos de color ya sabemos qué significa. Sí, es color verde, azul. El café no cuenta como que no es un color. Sí, y eso es lo mismo, porque no cuestionamos. Hablamos de una forma
muy clásica siempre, no cuestionamos por qué lo hacemos sencillamente. Todos decimos, debes de hacer esto. ¿A quién se lo debes? ¿O qué? ¿Tienes deuda con alguien? ¿Dios? ¿Tienes deuda con Dios? Son cuestiones lo mismo. No te preguntas a ti mismo, ¿por qué digo estas palabras? Dices, es que debes de amar a tus hijos. Ah, entonces un deber. Quiere decir que es una deuda. Y una deuda se paga. Entonces cuando pagas la deuda ya no los tienes que querer. Ya no los tienes que amar. Sí, y luego ellos te deben después. Sí, y por eso porque así, tú les diste, pues devuélvame a mí. Sí, exacto, y así pasa. Es una deuda y así se va. Después te cae la deuda a ti, al hijo. Y tienes que cuidarme y todo esto. Sí, exactamente. Por eso Sócrates les caía tan mal a la gente. ¿Cómo no? Porque iba y les preguntaba todo eso. Oye, si estuviera aquí, ¿por qué le dices ojos de color? ¿Café no es un color? Sí. Oye, ¿por qué cuando nace un bebé preguntas, ¿nació blanquito? ¿O Sí. nació con ojos de color? ¿Por qué preguntas eso? Y así, te cae mal, porque él quiere sacar toda la información, él quiere que tú pienses, él quiere llegar a esa conclusión. Por ejemplo, aquí en la cultura mexicana de que el niño quieren que nazca blanquito, con ojos azules, lo que sea, ¿de dónde viene? De los españoles, Sí. del tiempo de los esclavos. Cuando estaban aquí los españoles y esclavizaron a la gente y los hicieron creer que ser moreno era algo malo, que era piel sucia o lo que sea, de ahí viene, porque una persona súper racista y trajo su raza para acá y les enseñó ideas racistas a la gente. De ahí viene esa cosa de que, ay, qué bonito, blanquito, ay, no, morenito, no, ay, bien prieto, que Sí. aquí hablan la gente así, y de ahí viene, y Sócrates nos dijera eso, tenemos que pensar de dónde viene, por qué hablas así, por qué lo dices, por qué lo repites sin pensar, si a lo mejor viene de alguien bien racista, alguien bien malvado, viene de un conquistador que mató a millones de gentes, y ahora tú lo repites. Sí. Y todos tenemos algo así, cada cultura tiene cosas así, que lo hacemos sin pensar de dónde viene, a lo mejor viene de una fuente muy mala. Sí, es lo mismo cuando dicen, otra niña, vas a Sí, tener ¿de dónde un viene? hijo, otra niña, otra vez. Sí, entonces, ¿y por qué? Porque eso en todo el mundo, todas las culturas, prácticamente hablando, valoraban más al hombre. Sí, Confucio, el gran sabio Confucio, Sí. decía que una niña no valía nada, que ni siquiera valía. ¿Cómo era exactamente esas palabras? Sí, era como que la niña... Era algo muy ofensivo, Sí, pero no me extremadamente acuerdo ofensivo. cómo era En exactamente. los Analectos, uno de sus libros más importantes, que el valor de un... Ya me acordé. Que 1000 niñas ni siquiera valen a un niño, así decía él. Si juntas a 1000 niñas, ni siquiera es el mismo valor que de un niño. Sí. Eso era su forma de pensar, porque ese era la Y cultura no china en esos cuestionamos, tiempos. sí, y no cuestionamos por qué, porque fue igual en Europa, fue igual en prácticamente en todos lados, menos en el que se llama el Reino Viejo en Antiguo Egipto, donde la mujer era más valiosa que el hombre. Pero el punto es que, ¿por qué? Y aquí encontramos respuestas en otro filósofo, pero mucho más moderno, obviamente, Thorstein Veblen, que es hace unos 100 años más o menos, que escribe un libro que es la teoría de la clase del ocio, se llama. Y este libro de hace más o menos 100 años atrás nos explica por qué es esto. Y es algo muy primitivo, como la mayoría de las cosas que son racistas, limitadas o tontas, en nuestro parecer. Y es porque el niño, el hombre, antes era muy valioso, porque ese niño iba a poder ayudar en una granja, iba a poder ayudar en el cultivo, era mano de obra. Sí, era obrero. Era obrero. Entonces la niña no iba a poder hacerlo así, porque también la niña iba a tener, después de una edad, iba a tener ciertos días al mes que iba a ser complicado que ayudara. Entonces, por eso el niño valía más. Entonces ahora tú dices, otra niña. No sabes ni por qué lo estás repitiendo, es un eco de hace miles y miles y miles de años. Vives en otro mundo, Es ya otro no mundo vives en un completamente. mundo donde necesitas
tener más hijos para que te ayuden en el Sí, campo. y- Ya no vives, puedes ir al no. H-E-B, no necesitas Sí. que te ayuden con los tomates, Sí. pero como quiera, haces lo mismo. Sí, y eso es lo que aún hoy se demuestra, obviamente, como cuando hay pizcas de algún producto, de algún cultivo, y la gran mayoría, el 95% o más, son hombres. Sigue siendo así porque el hombre es más aguantador en el sentido de trabajar en un campo. Entonces, así funciona este estigma que ahora se convierte en otra niña. Y tú lo repites creyendo que es algo importante o valioso, no sé por qué lo haces, pero eso es lo que tienes que cuestionarte. Si dices, para mí es extremadamente importante tener mano de obra, tal vez entonces para ti sí, otra niña. Pero si no eres así, que para ti estás buscando un obrero en tu hijo, no eres así, entonces no tienes que decir eso. Y si quieres pensar de otra forma, que vivimos en un mundo más intelectual, eso es lo que quiero que entiendas. La mujer, en proporción, tiene un cerebro más grande que el hombre. En proporción. Y en proporción es lo que cuenta en este mundo. Entonces, quiere decir que técnicamente la mujer es posible que ella logre más desarrollo intelectual. Porque tiene más como si fuera cerebro. No exactamente en peso. Porque la mujer es más pequeña. Que se llama dimorfismo sexual, que un sexo es más pequeño que el otro. Pero en proporción, la mujer tiene un cerebro más grande. Entonces no es nada más el tamaño del cerebro. No es así. Si fuera así, entonces ¿por qué los elefantes son tan tontos? ¿Por qué no son tan inteligentes como nosotros? Tienen un cerebro gigantesco, gigante. Está así. Entonces, ¿por qué no son tan inteligentes como nosotros? Porque en proporción a su cuerpo, tienen un cerebro más pequeño, mucho más pequeño que nosotros. La mujer tiene un cerebro más grande en proporción que el hombre. Y tiene la ventaja de que tiene 2 centros de lenguaje en su Sí. cerebro y el hombre solamente tiene un centro. Sí, tiene aparte de eso, ve más colores la mujer. Aparte de esto, desarrolla lo que es la herida de un músculo cuando se fractura. La mujer lo sana más rápido en su cuerpo. Y obviamente el hombre tiene sus ventajas Claro que también, sí. el sexo masculino. Tiene así más que, masa muscular, tiene muchas cosas. sí, no podemos decir, uno es superior, uno es Sí, inferior. pero en un mundo que es más intelectual, la mujer es superior. Tal vez no por mucho, pero es superior. Le lleva esa ventaja Sí. cerebral. No quiere decir que la va a aprovechar, no quiere decir No. que la va a desarrollar, pero ahí está. Y ahí está, y por eso siguen estos estigmas y en parte de la falta del conocimiento. Lo mismo que dicen, choca a alguien y dice, de seguro es mujer. Desde si choca a alguien. Dice, hay un choque, de seguro es una señora. ¿Sí? Ahora, no sabes ni la estadística. No sabes ni la estadística. ¿Qué es lo que nos dice la estadística? Que la mayoría de los accidentes, igual en proporción, son por hombres. Si tú dijeras, ¿cuál es el mejor conductor, mujer o hombre? Tendrías que decir, por estadística, prácticamente en todos los países es la mujer. La mujer tiene menos accidentes por millas o kilómetros recorridos. Tiene menos, maneja mejor. Pero, o por lo menos maneja de una forma que es más segura. Tal vez no maneje mejor en el sentido de ir a la Fórmula 1, pero sí maneja mejor seguramente en el sentido de seguridad de los pasajeros y de ella misma. Pero tú qué dices, seguro es una señora. ¿Por qué? Porque tienes un estigma, porque probablemente tu papá o tu mamá o tus abuelos te inculcaron esto, que las mujeres no saben manejar, que las mujeres no saben estacionar un carro. Las mujeres ven mejor, las mujeres son mejores en eso. Lo mismo, estamos hablando que el hombre tiene otras ventajas y sí es correcto, pero ¿qué es lo que vemos? Cuando llevas al extremo, todo se iguala. La mujer, hay muchas mujeres alrededor del mundo que son mucho más fuertes que el promedio del hombre. Mucho más. Mucho más. Si ves a una mujer que va a las Olimpiadas,
que hace levantamiento de pesas y pones a un hombre promedio, es más, a un hombre fuerte. Al hombre fuerte le sale una hernia y se arruina la vida. Para ella está calentando, apenas va calentando. Entonces, todo depende del desarrollo. Si tú te empujas, la diferencia entre, por ejemplo, un corredor que es mujer y uno hombre son fracciones de segundo, casi son igual. Casi son iguales, es lo mismo intelectualmente. Si empujas tu mente, tu cerebro, la diferencia es prácticamente cero. Pero nos quedamos con ideas antiguas, con ideas que no nos sirven y que muchas veces ofenden no nada más a las personas que lo escuchan. Cuando tú le dices a alguien, es otra niña, es extremadamente ofensivo, caes mal, pero con mayúsculas. Caes mal. Eres una persona no grata en ese momento, pero lo peor es que te faltas al respeto a ti mismo. Porque cuando tú dices, es otra mujer, ¿tú no tienes entonces mamá? ¿No tienes hermanas? ¿No tienes esposa? ¿No tienes hijas tú? ¿Qué estás diciendo sobre ellas? ¿Qué estás diciendo sobre ti mismo? Entonces, ese es lo peor es que cuando hay estos refuerzos secundarios que se llaman, muchas veces es una mujer que está diciendo eso. Es otra niña. Increíble. Es como si se insulta a ella misma. Sí, sin darse cuenta. Y por lo mismo Sócrates decía, sé que no me vas a creer, pero lo más alto de la excelencia humana es cuestionarte a ti y a los demás. Eso para él era lo más alto, porque por fin, si tú cuestionas, por fin puedes llegar a una respuesta y decir, pues ya no lo voy a hacer, esto no me sirve, ya entendí de dónde viene. No quiere decir que me voy a quitar el hábito de un día para el otro, pero ya entendí, ya me examiné, ya me conozco. Ese es el inicio de la sabiduría para Sócrates. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Y Sócrates una vez dijo, no soy griego, sino un ciudadano del mundo. Y esto es importante porque en todos los países hay patriotismo. Y el patriotismo la mayoría de las veces se ve de una forma favorable. Y no estamos diciendo que sea favorable o que sea desafortunado o malo o bueno, no estamos diciendo eso. Es muy complicado decir algo así. Pero lo que sí estamos haciendo en el espíritu de Sócrates es cuestionar esto. Porque tú dices, es que yo soy mexicano. Y de una forma de verlo dices, esto es absolutamente realidad, pero quiero preguntarte otra cosa. Dices, soy mexicano. ¿Qué pasa en particular en esta área que vivimos, que es una frontera? Técnicamente, naces 1 metro adentro de territorio de Estados Unidos. ¿Eres mexicano? Y dices, unos van a decir, no eres mexicano, eres americano ahora. Unos van a decir, depende de tus papás. Voy a ponértelo de otra forma. Imagínate que naces en la Ciudad de México, pero tus papás son 100%, ¿y qué quiero decir con 100%? Que por generación tras generación tras generación han sido alemanes, son de Alemania, estaban viajando. Y tocó así, que naces tú alemán de genes, pero naces en la Ciudad de México. ¿Eres mexicano? Eso es donde tienes que pensar. Y dices, no, es que los papás son la clave. No es el territorio, son los papás. Si los papás son mexicanos, tú eres mexicano. Extraordinariamente bien concluido. Hay un problema. ¿Estás seguro que la mayoría de lo que son los genes de tus papás son de Latinoamérica? ¿Tienes una prueba? ¿Te has hecho esa prueba y decir, sí, la mayoría vienen de este país? Y que si te dijera que la mayoría, prácticamente todos, que son mexicanos, tienen genes que no son ni de México, ni de Estados Unidos, sino de Rusia. ¿Qué entonces? Porque así es.
hace millones de años. Cruzaron unos rusos y esos se convirtieron en nativos americanos y esos se convirtieron en aztecas y primero obviamente los olmecas y después así mayas y aztecas y así se fueron. Entonces, te quiero preguntar, una vez más, ¿eres mexicano? Y ahora a lo mejor no estás tan seguro. Y ese es el punto. Pero ¿qué sí puedes decir? Eres ciudadano del planeta, porque vives aquí. Y eso sí estás seguro. No vives en la Luna, no vives en Marte, vives en el planeta Tierra. Sí, es como decía Jacques Fresco, un futurista y innovador en tecnologías. Cuando él era muy pequeño estaba en la escuela y él estaba en Estados Unidos y todos los días en las mañanas tienes que darle honor a la bandera, ¿no? Se juntan los niños y tienen que estar viendo la bandera y recitar. Sí, el himno nacional. Sí, el himno nacional. Y él no lo quiso hacer, rehusó, dijo yo no lo voy a hacer. Y la maestra, bien enojada, lo llevó al director y el director le pregunta a Jacques, ¿por qué no quieres hacer esto? Eso lo hacemos siempre, todos lo tienen que hacer. Y Jacques dice, es que yo no quiero hacer esto porque es una bandera americana, ponme una bandera del mundo. Yo le voy a rendir honores a una bandera del mundo y a todas las personas del mundo. Eso es lo que significa ser un ciudadano del mundo. Tú entiendes, naciste en un lugar, sí, a lo mejor es un lugar bonito, a lo mejor es un lugar feo, no sé, todos los lugares tienen algo bonito, todos los lugares tienen algo negativo, pero entiende que aquí todos somos una familia, no podemos pensar de que, tú eres diferente a mí. Mira las guerras, mira el racismo. Ese es el resultado del patriotismo, cuando piensas de una manera de que soy mejor que todos, de que tú eres diferente, tú no entras a mi país, todos los problemas que ha causado este tipo de pensamiento. Sí, y este pensamiento es lo mismo, viene de hace mucho tiempo, de personas que no conocemos, que nunca conoceremos, que la mayoría de las veces ni están en los libros de historia, porque fue una mentalidad de un grupo de personas en general que ahora simplemente se hace una costumbre. Y muchos como dicen, es que México es el país más bonito del mundo. Y le preguntas a la persona, ¿cuántos países has visitado? Y te dicen, pues he ido a Laredo, Texas, ya son 2. Pero espérame, ¿ha visto fotos en Facebook? Sí. ¿Ha visto fotos de Brasil, de Rusia? Pues con eso ya es suficiente. Con eso es suficiente. Y ese es el punto, que no has visto, para empezar, el país. Dices, México es el país más bonito del mundo. ¿Has visto todos los lugares de México? ¿Has ido a cada playa, a cada desierto, a todos los lugares? ¿Has visto todo lo que hay que ver, todas las selvas de México? ¿Comparado eso con todos los países y todos sus lugares? No. Entonces, ¿qué dices? México es el país más bonito del mundo. Porque votaron. Como eso cuando dijeron, México tiene la bandera más bonita del mundo, porque hubo una votación y México salió número 1. Esto es lo que la mayoría de las personas no quiere escuchar. Ese es el Sócrates que viene en una forma, lo canalizamos para que lo experimentes. Y muchos de ustedes se quedaron con eso, que la bandera mexicana es la más bonita del mundo, porque hubo, aparte de que tus papás y tus abuelos y las maestras, y que tú lo ves con tus ojos, dices, hubo una encuesta y en todas partes salió, en las noticias, en internet, que México se votó que tenía la bandera más bonita del mundo. Pero tú cuando ves esa votación y por demográfica encuentras que el 75% de todos los votantes fueron hispanoamericanos, quiere decir, prácticamente hablando, por una gran probabilidad de decir, fueron mexicanos. Es como si te dijera, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuál es la comida más rica del mundo? Y tomas a 10 mexicanos y dices, encontramos que la comida más deliciosa del mundo son los tacos. Pues sí, son 10 mexicanos. Entonces, cuando dices, es que es la bandera más bonita del mundo, hay muchas muy bonitas, tal vez más bonitas, tal vez mucho más bonitas. Quiero preguntarte esto, ¿has visto todas? Si te digo ahorita, por ejemplo, ¿sabes la bandera de Bután? Y dices, no sé ni qué es eso. Entonces,
¿Cómo puedes decir que es la más bonita del mundo la bandera? Aún puedes empujar la lógica más allá. Dices tú, la mejor comida mexicana está en México. Eso es lo que dices, seguro, 100% de tu afirmación. Los mejores tacos del mundo están en México. Ahora, eso es lo que quiero que te preguntes. Primero, ¿has oído de lo que son los 3 estrellas Michelin? ¿Sabes qué estoy hablando? Probablemente no. Y si sí sabes qué estoy hablando, entonces sabes que lo que estoy diciendo es que hay como si fuera un grupo muy secreto, porque se mantiene secreto, que va alrededor del mundo y pone calificaciones en muchas formas de la calidad de comida, del sazón, de lo sabroso que es, muchas cosas, textura, es muy complejo, exhaustivo también. Y ahí puedes encontrar en una guía que se llama la guía Michelin, puedes encontrar los mejores tacos del mundo, el mejor espagueti del mundo, y eso es lo que quiero que entiendas. La mejor comida del mundo no está en México, la mejor comida mexicana del mundo no está en México, porque los mejores en hacer comida mexicana puede ser un francés, puede ser un suizo, puede ser alguien en China que se especializó y está pensando en eso todo el día. Pero tú dices, no es así. Porque los de la doña son los mejores tacos. No entiendes que un taco de ese chef que vive en Beijing vale $80. ¿Cómo crees que sabe ese taco? ¿Mejor que el de la doña? Claro que sí. Con la mejor carne posible, la tortilla, que tú no entiendes. Ellos hacen 100 tortillas y eligen una. Dicen, esta es la mejor. Y nada más usan esa. La más simétrica, miden lo esponjoso que está. ¿Y tú crees que la doña haciéndolos grasosos y ahí sale mejor? No. Entonces dices, ¿la mejor comida mexicana está en México? No. ¿La mejor pizza del mundo está en Italia? No. Probablemente no. Y cada año, cuando esa guía sale, cambian. Quiere decir que a veces la mejor pizza del mundo está en Francia. A veces puede estar en México. Depende del chef. Depende del chef. No es como si la tierra hace tacos. Los hace un chef. Entonces, esa idea, la mejor comida mexicana está en México. No. Y a veces sí, a veces no. Pero probablemente la mayoría de las veces no. Sí, a ver, porque tu mamá sí cocina lo mejor de todos. Así sí. Que sí está en México. Está en México. Para mí. Y puede ser en promedio. Tal vez en promedio. Dice la mayoría de las veces. Y sí, sabe diferente. El sazón es diferente. Pero lo mismo es un gusto. Y sí, lo que hay que siempre hacer es, como decía igual Sócrates, la persona que sabe disfrutar pocas cosas es rico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ahorita tú tienes unos tacos que no son los más deliciosos del mundo, pero para ti, tú los haces los más deliciosos del mundo, entonces estás en un restaurante 3 estrellas. 3 estrellas es lo máximo. Un restaurante de lujo. Estás disfrutando al 100% tu comida. Estás en realidad feliz. Y no es porque es lo mejor absolutamente. No tienes que estar ahí. Sí, ¿cómo disfrutas algo tan sencillo? Sí. Y no tenemos que decir, es que mi país es el mejor, es que mi cultura es la mejor. No digas así, disfrútalo, pero no tenemos que vivir con ese tipo de patriotismo que es tan cerrado. Sí. Es qué bien que estás orgulloso de tu país, pero también sé orgulloso de los demás, entonces. Sí, y eso también pasa cuando te expones con un experto mundial, te das cuenta qué nivel de ignorancia tienes. Como decía Sócrates, ¿no? Que eso es lo peor que puede haber, la ignorancia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Tú le dices, te presentan a un chef 3 estrellas, el que ahorita en este momento tiene por esos expertos mundiales calificado como los mejores tacos del mundo. Una persona que se tarda 20 minutos en hacer un taco, un experto realmente mundial,
lo ves a los ojos y tú les dices, los mejores tacos del mundo están en México. Imagínate qué nivel de ignorancia estás demostrando. Estás demostrando un nivel de ignorancia extraordinario. Te dice el chef, pero yo tengo 3 estrellas. Te dice el chef, y tú le dices, pues aquí es de 5 estrellas. Sí. No entendiendo que Qué poco. 3 es lo máximo que hay. Entonces, tienes que entender de que sí, a tu nivel, tal vez, puedes aventártela y hablar con esto. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la gente? Sí, ¿no? Dicen que, y así te avientas una historia, porque dicen. Pero cuando estás con personas que saben, ya no puedes decir que dicen. Sí, yo siempre he pensado que el patriotismo muy rápido se puede convertir en algo negativo, Sí. porque en mi experiencia siempre fue así. Me acuerdo perfectamente, estábamos en Finlandia, yo estaba pequeña y siempre era lo mismo. ¿De dónde vienes? Ah, pues soy rusa. Sí, vengo de Rusia. No, que tu país, que no sirve, que siempre empiezan guerras y yo que yo tengo 10 años, a mí el presidente no me preguntó si podemos ir a la Sí. guerra o no, a mí no me pidieron mi opinión, yo qué tengo que ver con la guerra, no, que qué mal y que las bombas y que los rusos, y me acuerdo de una maestra finlandesa que nos estaba preguntando a todos que de dónde éramos y pues mis amigas le decían, bueno, yo soy finlandesa y ay, sí, qué orgullo, sí, muy bien, mijita, muy bien. ¿Y tú de dónde vienes? Y que, pues yo soy mitad de mitad. Sí, mi mamá es finlandesa, mi papá es danés. ¡Ah, qué orgullo! Deberías de estar muy orgullosa de tus raíces finlandesas. Y me pregunta a mí, ¿tú de dónde vienes? ¿Tú de dónde naciste? Pues yo nací en Ucrania. Y dice la maestra, pues ¿qué significa eso? ¿Qué me Sí. quieres decir? Si tú les estás diciendo, sí, sé orgulloso que eres finlandesa, pues yo no soy, entonces yo no tengo por qué estar orgullosa. Es lo Sí. mismo, es así, qué bueno que tienes ese orgullo de tu país, pero no excluyes a los demás, no los excluyes, todos Sí. somos ciudadanos del mundo, todos vivimos en el mismo planeta, y menos, ¿cómo puedes castigar a los niños? ¿Cómo puedes juzgar y discriminar a los niños? Porque ellos vienen de un país donde hay problemas, porque vienen de un país donde hay un gobierno corrupto, y los tratas mal. Los tratas mal, lo vi toda mi vida, porque éramos niños de todos los diferentes países y te juzgaban, te tachaban porque vienes de Somalia y a lo mejor vienes, no sé, de Ucrania, vienes de Rusia, ya te trataban mal, hasta los mismos maestros te trataban mal, porque Sí. eres de otro país, eres de un país que no sirve, eres de un país que es corrupto, pues ¿tú qué tienes que ver con el gobierno? No Sí. es tu culpa, entonces no podemos juzgar a la gente así, es como si los metes en una cajita bien pequeña y no los quieres conocer como persona. Sí, y esto cae otra vez en ignorancia y es en parte que tenemos cosas tan limitadas en nuestra mente que ni nos damos cuenta. La mayoría, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero el 90% de los mexicanos no pueden identificar dónde está Japón en un mapa. No lo pueden identificar. No saben dónde está. Pues el Pero- americano no sabe ni dónde está Estados No, ¿dónde Unidos. está Estados Unidos? Pero ese es el punto, que muchos van a decir, qué ignorantes somos. Y ahí es otra vez la cuestión. No porque sabes dónde está un país o dónde está tu país en un mapa, quiere decir que eres inteligente. No, quiere decir que nunca estudiaste un mapa. Sí, Es todo lo que quiere decir. Esto puede ser la persona más racista del mundo y saber dónde están todos los países. No tiene nada que ver eso. Puedes ser la persona más tonta del mundo, pero si tú sabes dónde están todos los países, te juzgan como un genio. Porque aventamos cosas, ese es el punto. Las únicas personas que realmente pueden poner una etiqueta son las personas que son así. Solamente un genio puede poner la etiqueta de genio a otro. No puede ponérsela a alguien de abajo. Eso no funciona. No lo reconocen esos niveles. No entienden qué es. Entonces, eso es lo que no cuestionamos. Dice, es un genio. Entonces tú te estás estimando un genio en algo, y si sí es, qué bueno. Pero ¿por qué no decimos algo así como,
tu conocimiento o tu talento o tu esfuerzo o lo que sea transciende mi nivel de conocimiento, transciende mi nivel de juicio, transciende mi nivel de experiencia. No sé ni qué eres. Sí, tenemos que... Estás más arriba de lo que yo conozco. Sí, yo no conozco ese nivel. ¿Sí? Y tenemos que decir lo que dijo Sócrates, ¿no? Lo único que sé es que no sé nada. Sé, ¿sí? Entonces, caemos en esta cuestión de ser humildes. El filósofo es sobre todo humilde. Esa es la clave del filósofo, es humilde. Y no humilde de pobre, es humilde en el sentido de reconocer. ¿Y qué hay que reconocer? No la ignorancia, no la tontería, no, reconocer en nosotros mismos las fallas y en los demás las virtudes. Esa es la humildad, de decir, yo tengo muchas fallas, pero en ti veo muchas virtudes. Entonces, y no obviamente decir, se desprecia, no, él también sabe que tiene sus virtudes y se agradece a sí mismo y está feliz porque las tiene, pero sabe que todos estamos en un proceso. Como decía Platón, todos estamos en una batalla. Cuidado a la persona que juzgas severamente. No sabes qué batalla está luchando por dentro, por fuera. Ves a alguien que está triste y tú le dices, no estés triste, ponte contento. ¿Qué pasa si esa persona está sufriendo de cáncer? Está en una etapa terminal o le está sufriendo físicamente un dolor agonizante y nada más no llorar es un esfuerzo. Y porque tú lo ves un poquito triste, te das ese permiso de decirle, sonríe, la vida no es tan fea, ni sabes qué están pasando, por qué están sufriendo. Entonces, cuidado cómo te juzgas a ti mismo y cómo juzgas a los demás. Y entiende que la mayoría de las veces cuando alguien te dice algo, están diciendo mucho más de ellos mismos que de ti. Están expresando sus inseguridades. Tú eres una persona es como un tiro al blanco, porque estás ahí. El que sea que esté ahí, le va a tirar. No importa. Es una persona que sí lo hace, por el momento. Después será diferente, pero por el momento es así. Tenemos que irnos a un corte comercial, no se despeguen. Muy bien, ya solamente para despedirnos porque ya se nos hizo muy tarde, los dejamos con esta última frase de Sócrates, que dice, el caerse no es un fracaso, el fracaso es quedarte donde caíste. Ese es un mensaje muy importante. Todos tenemos caídas, pero si te caíste, no es para que te quedes ahí, es el momento para despertar. Tómalo como un momento para despertar. Y cuando te despiertas, ¿qué es lo que haces? Te levantas. En la mañana te levantas. Así igual. Tenemos que levantarnos después de las caídas. Vamos a vernos ya el siguiente viernes. Muchas gracias. Que pasen un muy bonito fin de semana. Gracias.